Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Me da gusto, estoy contento de que nuevamente ustedes estén aquí en el canal, listos y preparados para escuchar la palabra de Dios, para estudiar el libro santo de Dios. O sea, que lo estudiamos aquí juntos. Por eso siempre les recuerdo que tengan un ejemplar de la palabra de Dios en sus manos, que siempre esté disponible. Hoy en día existen muchas formas de tener la palabra de Dios. Existen muchas aplicaciones de la Biblia de varias versiones. Pero como les digo, la versión Reina Valera es muy buena, es muy confiable. Y también la versión de Jerusalén. O sea, esa versión es pero muy buena. Así que también se las recomiendo. Hoy vamos a estudiar lo que la Biblia, la Biblia nos advierte de los falsos profetas de los últimos días, de los falsos maestros. Así que sean pues todos muy bienvenidos y que estemos pues listos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para así ir hasta el trono de la gracia, para que Dios nos ilumine, para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos instruya, nos enseñe de sus advertencias y de sus amonestaciones, que podamos aprender y también aplicar a nuestra vida la palabra de Dios, para así no ser engañados por nadie, sino siempre presentar un así dice Jehová o así dice el Señor por medio de su palabra. Vamos a orar. Nuestro Dios, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que nuestra oración pueda ir hasta el trono de la gracia, que podamos alcanzar socorro, podamos alcanzar ayuda tuya, para así discernir tu palabra, para que toda nuestra mente esté concentrada en lo que tú nos vas a decir en esta hora por medio de tu santa palabra, que lo apliquemos a nuestra vida y que podamos compartir este mensaje para que otros también lo conozcan y puedan estar apercibidos de lo que tú dices en tu palabra, y muy pronto vendrá la iglesia y ya se está viendo también. Así que Señor, gracias, y que podamos sentir tu santa y linda presencia. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a estudiar pues lo que la Biblia advierte acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros que estarán con nosotros, o sea, de los últimos días, que van a aparecer de poco a poco. Veamos lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice: porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice que falsos maestros va a haber entre nosotros, que introducirán encubiertamente, o sea, maestros encubiertos. Van a introducir herejías destructoras que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y aún negarán al Señor que lo rescató. Negarán al Señor Jesucristo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, van a traer destrucción repentina sobre esos cristianos, sobre sí mismos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, por causa de esos falsos profetas, de esos falsos maestros, falsos predicadores. Aquí dice la palabra de Dios, dice que el camino de la verdad va a ser blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, pedirán ayudas económicas. Solamente les interesará el dinero. Como hay muchos que andan diciendo: el Señor me dijo anoche que cada uno de ustedes me debe de dar $1000, que toda la iglesia me debe de comprar una casa, me debe de comprar un carro, me deben de comprar el celular que acaba de salir. Esto dice la palabra de Dios, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. Solamente les interesará el dinero. Hay muchos youtubers que los he visto, los he escuchado,
que empiezan a pedir dinero. Dice, si ustedes me ayudan, voy a estar aquí con ustedes todos los días y así dejaré de trabajar. Así que ayúdenme. Aquí en el Ministerio del Camión no pedimos, como se dice vulgarmente, ni un 5. Estamos haciendo este ministerio para honra y gloria de Dios, para predicar su evangelio, para que se cumpla Mateo 24:14, que sea predicado todo el evangelio en todo el mundo, y entonces venga el fin. O sea, para testimonio a todas las naciones. Se ha predicado que Jesús viene, que Jesús salva, que Él es nuestro Dios, Él es nuestro gran Salvador. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mentirosos. No se sentirá que están hablando sinceramente, sino, dice, hablarán con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición viene. Dice, y su perdición no se duerme. O sea, su perdición de esos hombres viene. No se tarda, muy pronto vendrá. Primera de Juan, capítulo 4. Estamos viendo aquí lo que la palabra de Dios nos advierte acerca de los falsos maestros. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Dice que viene el espíritu del anticristo en esos falsos maestros, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? De Dios. Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Es mayor Dios por medio del Espíritu Santo, el que está en nosotros. Él es mayor que el que está en el mundo, que el anticristo, que los falsos maestros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Qué tremendas palabras. Y el mundo, dice, los oye el incrédulo, el que es amigo del mundo, el que no está consagrado, el que no está en oración, el que se ha divorciado del Señor Jesucristo, el que no lee, el que no estudia la palabra de Dios. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿De quiénes somos nosotros? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos discernir y conocer el que está hablando del error, el que tiene el espíritu del error, o el que tiene el espíritu de Dios, o el que tiene el espíritu de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, para leer el versículo 15. San Mateo capítulo 7, el verso 15, que dice, guardaos, otro consejo más, otra amonestación, otro aviso del Señor. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que viene en el nombre del Señor es del Señor. No todo el que al Señor le dice Señor, Señor, es del Señor. Así que hay muchos que vienen como muy tranquilos, como muy santificados, muy consagrados a Dios, pero son lobos vestidos de ovejas. Dice, pero por dentro son lobos
incapaces, dice la palabra de Dios. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 11. Ok, estamos seguros. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, o sea, que no cree que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, vivió aquí, nació aquí de la Virgen María, anduvo con sus discípulos predicando por 3 años y medio, dice, es el anticristo, es el engañador. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Miremos por nosotros mismos, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Así que a todo aquel que se desanima, que deja la iglesia, deja al Señor Jesucristo, que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Muy clara la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Todo aquel que persevera en la doctrina de Cristo, en el mensaje de Cristo, o sea, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tiene a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Si alguno viene a vosotros, si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. O sea, alguno que trae una doctrina extraña, no de acuerdo a la palabra de Dios, no lo debemos de recibir en nuestra casa, no le debemos de abrir la puerta de nuestra casa ni de nuestro corazón. Ni le digáis, dice, bienvenido. Dice que no le digamos ni bienvenido, no abramos la puerta de la casa si no trae la doctrina de Cristo, si no trae el mensaje de Dios. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que si nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa al engañador, estamos participando en sus malas obras. Vamos a ir a San Mateo capítulo 24. Como les digo, primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24 para leer el versículo 24. Ok, capítulo 24 y el verso 24 aquí mismo en el libro de San Mateo. Dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por medio de Mateo, inspirado también por el Espíritu Santo, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales. Estos falsos cristos y estos falsos profetas, dice que van a hacer grandes señales y también prodigios. O sea, van a hacer milagros. Y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso cuando te llamen a una reunión de sanidad, de sanación, que viene un profeta o que viene un gran orador, un gran evangelista, si no habla de acuerdo a la palabra de Dios, si no respeta los 10 mandamientos de Dios, no guarda el sábado, ese es un falso profeta, es un falso Cristo que no está de acuerdo a la enseñanza bíblica. Dice, porque se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice la palabra de Dios, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. ¿Te imaginas? Van a engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. Segunda de Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo. Seguimos estudiando y viendo lo que la palabra de Dios nos amonesta acerca de este tema. Nos amonesta acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, para leer el versículo 5. Segunda de Timoteo 3, 5, dice, vamos a leer del 1 mejor, para entender, vamos a ir al contexto, vamos desde el versículo 1 al 5. También debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo los tiempos peligrosos, muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, amadores del mundo, de las fiestas, de los pobres, amadores de los deleites, más que ¿de quién? De Dios, que tendrán apariencia de piedad. Van a tener apariencia de piedad, van a venir vestidos de ovejas. Dice, pero negarán la eficacia de ella a estos, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo. Dice, pero a estos evítalos como sea posible, como una enfermedad. Evítalos. Dice la palabra de Dios, esto aconseja. Vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13. San Marcos, capítulo 13, para leer el versículo 22. San Marcos, capítulo 13, versículo 22, y dice el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos. Nos sigue diciendo que se van a levantar falsos cristos. También lo dice San Marcos, y también inspirado por el Espíritu de Dios. Estas no son palabras de hombres, son palabras del cielo. Es la palabra de Dios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales. Dice que van a hacer señales y prodigios para engañar. Para eso van a hacer estas señales y prodigios, estos milagros, para engañar, para que se les dé el dinero, para ser famosos, para ganar fama. Dice, para engañar, para ser multimillonarios, para tener grandes mansiones, tener aviones, tener esto, tener lo otro. Dice, para engañar, si fuese posible, dice, aún a los escogidos. O sea, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacer señales y prodigios? Para engañar. Dice, si fuese posible, aún a ti o a mí. Dice, aún a los escogidos. Así que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de ver lo que la palabra de Dios nos amonesta, nos avisa. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te invito a segunda de Timoteo, capítulo 4. Y esta será nuestra última cita que vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Para leer el versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 3. Dice la palabra del Señor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina de la palabra de Dios, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, y desde el libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. La sana doctrina, el santo evangelio del Señor Jesucristo, toda la Biblia. Sino que teniendo, dice, comezón de oír, tendrán, dice, muchos tendrán comezón de oír, y se amontonarán, dice, maestros, se van a amontonar muchos maestros, viendo que la gente tiene comezón de oír. Se van a amontonar maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4. Y apartarán de la verdad, van a apartar de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a enseñar mentiras, a enseñar cuentos, a enseñar cosas humanas, cosas de hombres, no la palabra de Dios. Por eso muchos hablan y hablan que según están predicando, pero nomás pura habladuría, pero no citan, no van a la palabra de Dios. Así que evitemos a toda esa clase de maestros y falsos profetas, porque la palabra de Dios nos amonesta que se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que harán prodigios y señales para engañar
aun si fuere posible, a los escogidos. Que Dios te bendiga y gracias por seguir aquí en el canal del Ministerio del Camión. Te habló aquí tu hermano y amigo Daniel. Así que cuídate mucho y está pendiente porque muy pronto tendremos otro nuevo mensaje de aquí en el Ministerio del Camión. Mensaje de la palabra de Dios.